Muy bien, son las 9 de la mañana y avanzamos con otros temas en el programa. Tenemos que hablar de la decisión que tomó el gobierno el día viernes, lo comunicó allí en conferencia de prensa, se resolvió suspender el contrato por Arasatí, que había sido iniciado por el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou. Bueno, ¿cuál es el impacto de esta decisión? Se pretendía colocar una planta potabilizadora en San José, en Arasatí. Ahora hay un nuevo contrato que establece que se va a realizar con otras condiciones en la cuenca de Río Santa Lucía. Está con nosotros Carlos Larrosa, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, para hablar de este y otros temas. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, le pregunto, ¿lo considera una victoria sindical esta decisión, esta marcha atrás en la decisión de Arasatí? Sí, no solo una victoria sindical, sino una victoria de todo el pueblo organizado. No estuvimos solos en esta lucha, hubieron muchísimas organizaciones sociales, ambientales, sindicales y también muchas personas que de forma anónima contribuyeron a este desenlace, ¿no? Que el proyecto Neptuno caiga, que haya primado la razón y que, bueno, de ahora en más se estén viendo otras obras para reforzar el sistema en el área metropolitana. Para que la gente entienda, ¿por qué ustedes y estas organizaciones sociales estaban en contra del proyecto Arasatí? Bueno, nosotros criticábamos el proyecto desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista económico, por el modelo de contrato que implicaba el proyecto Neptuno, que era una privatización de parte del abastecimiento del agua potable. Desde el punto de vista social, tenía mucha resistencia, no solamente en Arasatí, sino en varios sectores de la población. Desde el punto de vista ambiental, tenía un riesgo ambiental muy alto la construcción del proyecto Neptuno en esa zona y además del polder de la reserva de agua potable. Había riesgo de infiltración al acuífero de Raigón. Y bueno, y después desde el punto de vista técnico, que tal vez era la crítica más fuerte y la que terminó inclinando la balanza para la suspensión de este proyecto. ¿Por qué? Bueno, primero que los técnicos de OCE, expertos en agua potable, que habitualmente son quienes llevan adelante los proyectos de construcción de plantas potabilizadoras, no tuvieron participación en el proyecto Neptuno, fueron dejados de lado. Después había muchos aspectos desde casi toda la academia, técnicos de todas las especialidades que decían, hablaban de la inconveniencia de este proyecto, del lugar, el tema de la salinidad, el tema de la distancia de la capital o del sistema del área metropolitana. Todos esos aspectos llevaban a que el proyecto no era conveniente. No entendíamos por qué el gobierno anterior insistía, pese a que cada vez tenía más contrariedades, desde el punto de vista técnico y también de los otros puntos de vista que les mencioné recientemente. Un proyecto que no era nuevo, ¿no? Había surgido en el 2000, en su momento se había presentado, el gobierno lo retoma. Exactamente, en realidad la primera vez que se habló del proyecto Neptuno, una planta sobre el Río de la Plata, data de los años 70. Son proyectos viejos que los técnicos de OCE siempre lo dejaban a un segundo plano por la inconveniencia. Se priorizaban otro tipo de obras, como en su momento fue la represa de Paso Severino, como en su momento fue obras para ampliar aguas corrientes, y en esa priorización de obras estaba Casupá, estaba esta nueva potabilizadora, estaba la reserva de agua sobre el arroyo Solís Chico. Todas esas obras eran prioridad antes que el Neptuno, durante varios años en OCE, durante todo un proceso que se venía llevando adelante, que obviamente para nosotros iba un poco lento. Nosotros hemos denunciado la falta de obras. Nunca estuvimos en contra de que se realizaran obras para OCE, todo lo contrario, pero sí entendíamos que el Neptuno específicamente no era lo más conveniente. Larrosa, ¿y qué saben de este proyecto que ahora estaría en carpeta? Bueno, para ser sinceros, no sabemos mucho. Tenemos los titulares de prensa. Obviamente vamos a exigir los ámbitos correspondientes para enterarnos de este proyecto. También vamos a exigir que se cumpla con el artículo 47 de la Constitución, no solamente en que todas las propiedades de las nuevas obras sean estatales, sino también que se le dé participación a la ciudadanía como marca la Constitución. Claro, porque una de las críticas que usted recién decía era, bueno, el gobierno anterior lo hizo de algún modo a espaldas de los técnicos de OCE. Exacto. ¿Estos? Bueno, también tenemos pues que ver... ya supuestamente ya hay una concreción de algo, ¿no? Algo en el que se va a avanzar. La consulta previa no sabemos que nuestros técnicos, nuestros compañeros y compañeras participaron en esta renegociación del contrato. Hubo participación de las gerencias específicas o especializadas de OCE. Eso nos da tranquilidad. Obviamente mantenemos
contacto permanente. A veces hay datos que no se nos puede brindar por el tema de la confidencialidad, pero exigiremos que, bueno, esos contratos en algún momento serán públicos, los analizaremos y si tenemos que hacer apreciaciones sobre los mismos, lo vamos a hacer. Perdón, lo que sé para que la gente entienda, hasta el momento, estos son trascendidos de prensa, mañana en el programa tenemos al ministro Ortuño que seguramente lo va a explicar mejor, se deja sin efecto la construcción de Arasatí y se modifica el contrato inicial para emprender una nueva planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos diarios en la cuenca del río Santa Lucía, en la zona de Aguas Corrientes, y obras en Solís Chico con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable. La consulta que quería hacerle, que es una de las críticas que también hace Luis Lacalle Pou, es la viabilidad de seguir sacando del río Santa Lucía. Bueno, eso es una discusión donde hay varias bibliotecas con los técnicos y que además son compañeros y compañeras nuestras que hemos estado en esta lucha contra el Neptuno, entienden, como digo, puede haber otras interpretaciones y son válidas, entienden que todavía a la cuenca del Santa Lucía se le puede, no digo exigir, sino utilizar más recursos y complementar lo que es el abastecimiento en el área metropolitana. Para eso son necesarias obras complementarias, como por ejemplo la represa de Casupá. Esa biblioteca técnica es la que, bueno, nosotros nos hemos nutrido más por la cercanía en cuanto a la lucha con el Neptuno y una cercanía histórica desde la reforma del año 2004 que han estado con nosotros, más que nada la gente de Redes Amigos de la Tierra, entendían que era la solución en este momento más viable. Capaz que es muy técnica, pero en el comienzo de tu respuesta dicen que todavía tiene para sacar. ¿La idea no es hacer algo que sea sostenible en el tiempo? Sí, bueno. Pues si me decís que hoy podemos, pero capaz que dentro de 20 años ya no podemos sacar más agua, volvemos a tener el mismo problema. De hecho, durante la última sequía se veían en las imágenes, había quedado prácticamente seco. Claro, eso es real. Y por lo que nosotros hemos podido investigar durante todo este tiempo, no hay una solución única. Por eso se habla de varias obras complementarias. No solamente en la cuenca del Santa Lucía, también nosotros como sindicato hemos denunciado el abastecimiento del agua potable en todo el país está comprometido por la falta de inversiones. No es solamente el área metropolitana que está con problemas, sino hay que hacer un shock de inversiones importante en la OCE en todo el territorio nacional. Ha trascendido la sequía porque fue en el área metropolitana, pero unos meses antes lo sufrió el departamento de La Valleja, este verano lo sufrió el departamento de Artigas y episodios tanto de sequía como a veces de inundaciones que afectan el servicio de agua potable se dan casi todos los años. Entonces, ¿y se piensa en otra fuente de agua? Eso es una discusión más técnica. Como te digo, la represa en el Solís Chico puede ser parte de la solución más que nada para lo que es el este, Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Claro, eso fue anunciado también. Exactamente. Pero lo que sí hacen falta, y esto creo que lo hemos dicho muchas veces y todavía no lo hemos visto, son políticas claras respecto al agua, en cuanto a la potabilización y en cuanto a las fuentes de agua bruta. Estamos hablando que necesitamos políticas nacionales de agua. Se habla mucho del riego, pero no se habla de las reservas de agua potable y para eso son necesarias políticas de Estado. Lo que sí conseguimos es que no podemos cada 5 años que cambie el gobierno y toda la política en cuanto a obras o proyectos se redireccione. Esto que pasó es grave. Si bien nosotros celebramos como una victoria además que el proyecto Neptuno se haya caído, estamos hablando de que perdimos 5 años, ¿no?, en cuanto a poder avanzar en las obras necesarias para asegurar el suministro de agua potable. Hay una realidad, hasta que no vino la sequía, todos miramos para el costado, ¿no? Exactamente. La ciudadanía y los políticos ni hablar. Exactamente, creo que tenemos que tomar los episodios de sequía, si bien fueron una situación bastante compleja, para nosotros como funcionarios, ese fue más aún, fue unos momentos de mucha presión, como una oportunidad para ponernos como objetivo que esto no vuelva a pasar. Si no se toman las precauciones correspondientes y bueno, el famoso cambio climático que se está haciendo, se está materializando y lo podemos ver cada vez con más claridad, estos episodios podrían repetirse. Por eso es lo que decimos, se necesitan políticas de Estado en cuanto al agua potable, no solamente en cuanto a la OCE, sino a las fuentes de agua bruta, cuidarlas, protegerlas, reservarlas, priorizarlas para el consumo humano. Si eso no se hace de acá 10, 20 años, estos episodios tristemente se pueden dar con más regularidad. La Rosa, ustedes fueron muy críticos en el conocimiento de lo que se estaba firmando, ¿no? En su momento, cuando el gobierno estaba en un momento de transición, firma
con Aguas de Montevideo la construcción de esta planta potabilizadora allí en la zona de San José. Ustedes pedían conocer más detalles, el nuevo gobierno firma nuevamente con ellos el plazo de 90 días para analizar y finalmente se deja sin efecto esto. Pero va a haber un nuevo contrato, ¿no? Porque esto nuevo que se propone tiene sus características y ese contrato que de algún modo queda sin efecto, los empresarios no le dijeron al gobierno, tranquilos, vayan, no pasa nada, ¿no? Ahí y necesitamos saber qué pasó. ¿Ustedes tienen detalles sobre esto? No, hasta el día de hoy solo tenemos los titulares, pero como dijimos, nosotros vamos a exigir conocer esos contratos, vamos a exigir que se citen las comisiones de cuenca correspondientes para que la población tenga participación en estos proyectos. Lo marca la Constitución, no es un artículo cualquiera, es un artículo que contó con más del 64% de adhesión en el año 2004, surgió de una iniciativa popular y lo vamos a defender. Ese artículo no solo de la Constitución y lo que se pensó en la juntada de firmas, no solamente era para que sea un servicio público, estatal y durante toda la cadena, ¿no? Tanto en la producción como en el suministro de agua potable. Se pensó también para que la gente sepa y estos contratos con respecto al agua potable no sean secretos y que la población tenga la posibilidad de participar. El agua es un recurso fundamental, eso no hay que explicarlo. Y es un derecho humano fundamental. Entonces, toda la población del Uruguay tiene derecho a acceder a esa información y obviamente lo vamos a exigir. ¿Con qué celeridad lo van a pedir? Esto se anunció el viernes, feriado, además un contexto especial. Obviamente. Nosotros tenemos, mañana tenemos un ámbito de dirección de nuestro sindicato, también estamos embarcados en una lucha presupuestal, a fin de mes se va el presupuesto de la OCE a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estamos peleando por más personal, estamos peleando por más inversiones. ¿Cuáles son las condiciones de la red de distribución aquí en el área metropolitana de OCE? Las condiciones son bastante complejas, se habló mucho durante la sequía y también durante la discusión sobre el Neptuno de la gran cantidad de pérdidas que hay, del gran porcentaje de agua ¿Cuánto que se pierde. Y hoy en día estaríamos más del 50% del agua producida, no se factura. Un montón. No necesariamente es que se pierde, sino que hay obviamente tareas que requieren la utilización de esa agua potable que no se factura, pero es un montón, es verdad. Se necesita más personal y más inversión para poder repararlas. No solamente en la reparación, sino en la sustitución de tuberías. Tiene que haber planes quinquenales sobre eso y que tengan los recursos. ¿Y hasta ahora por qué no se hacía? ¿No había plata? Es un problema que me parece que tenemos que tomar como sociedad, no solamente como gobierno o como directorio de OCE. La OCE es una empresa pública, pero es un organismo que presta un servicio fundamental. No la tenemos que ver solamente como una empresa que recauda y que solo con lo recaudado se puedan hacer obras o hacer inversiones. Se necesita más dinero por parte del Estado, por parte de la sociedad, para tener esta empresa a punto. No nos podemos dar el lujo de que el agua potable corra riesgo de que sea de mala calidad. Somos ejemplo a nivel latinoamericano y también a nivel mundial por la calidad del servicio del agua potable en Uruguay. Por ejemplo, fuimos uno de los pocos países en Latinoamérica que no tuvo una epidemia de cólera en los años 90. Eso era por la fortaleza del sistema de agua potable y no lo podemos perder. ¿Y qué es lo que lo pone en riesgo para usted? Y la falta de inversiones y la falta de personal es un riesgo latente. Si el servicio va decayendo, no se mantiene y no se hacen las inversiones correspondientes, hay que aclarar también que cada vez cuesta más potabilizar el agua por los productos químicos o restos que se encuentran allí. Hace poco se incluyó de forma permanente, por ejemplo, el carbón activado para la potabilización en aguas corrientes. Ya es un plan que se va a empezar a aplicar. Eso antes era ante eventos eventuales, ahora se va a hacer de forma permanente. Eso tiene sobrecostos y si esos costos no se cubren y no se invierte en tecnología, en la sustitución de tuberías, todo eso pondría en riesgo, nosotros lo hemos denunciado, está en riesgo el servicio de agua potable si las inversiones no empiezan a aparecer. La gestión pública es decidir, ¿no? La frazada es corta, como siempre decimos, y bueno, tenemos este proyecto en puerta, también todo el mundo considera que es tremendamente necesario, y todos estos desafíos que usted dice, ¿cómo hacemos para priorizar? Ese es el tema. Creo que en la OCE no nos podemos dar el lujo de priorizar. Hay que hacer todo a la vez. Entendemos la situación económica del país, que tal vez faltan recursos, que tal vez hay que esperar o hay que hacerlo de a poco. Pero en cuanto a OCE, nosotros lo venimos diciendo hace años, no solamente ahora,
no nos podemos dar el lujo de priorizar. Hay que hacer las obras necesarias en Montevideo, en Salto, en Paysandú. También tenemos el desafío del saneamiento, que se empezó a construir en algunas nuevas localidades, o expandir el saneamiento en algunas localidades que ya lo tenían. Es un derecho humano fundamental, no es un eslogan. Todos sabemos lo que pasa cuando no tenemos agua por unas horas, lo vivimos en la sequía. Entonces, en el caso de OCE, y lo decimos como para que la gente entienda, tratar de convencer de que en estos casos no podemos priorizar, tenemos que empezar todo a la vez. ¿Y qué pasa con el personal? ¿Más de la mitad es tercerizado? Exactamente, tenemos cerca de la mitad del personal tercerizado, hay cerca de 6.000 personas trabajando en OCE en tareas permanentes, de las cuales 3.400 más o menos tenemos contrato directo con el organismo, o sea, de función pública o presupuestados, el resto está con contratos precarios. Eso es un problema a corto, mediano y largo plazo para la OCE, primero para nuestros compañeros y compañeras que están cobrando cerca de la mitad, cuando las empresas se llevan más del doble de lo que sería un salario de un funcionario o una funcionaria. Y después, en cuanto al tema del conocimiento, ¿no? Lo que se aprende en OCE, trabajando en OCE, solo se aprende ahí, y la gente que se va debido a la alta rotación se lleva ese conocimiento. Hay que volver a capacitar prácticamente todo el tiempo a los nuevos compañeros y compañeras. Entonces, no le sirve a nadie, me parece, el tema. ¿Y la idea de esta nueva administración es poder presupuestar? Bueno, hemos tenido las primeras instancias de diálogo con el nuevo directorio, y entiende que sí, que lo fundamental es acrecentar la plantilla de funcionarios para tener un proceso de destercerización. Nosotros priorizamos, obviamente, que nadie se quede sin trabajo, pero los compañeros y compañeras que hace años que están haciendo una tarea, no sé, ¿qué más se necesita, qué pruebas necesitan para ingresar como funcionarios? Es una de las propuestas que también tenemos. La Rosa, yo no quiero ser negativa ni pesimista, pero usted es muy optimista, me parece, pues tenemos un contrato que no cumplimos, ahí va a haber una deuda, un pago de algo. Sí. Un nuevo proyecto que aparentemente se va a hacer con la misma grupo de empresas. Usted dice que hay que hacer un mantenimiento, que hay que seguir haciendo obras para poder resguardar la calidad del agua, y además nueva gente esté presupuestada dentro de OCE. Exacto. ¿Cómo hacemos? Y no es fácil, pero si no somos optimistas, no, nos rendimos. Miren que trabajar en OCE hoy en día, en muchas localidades del país, es una lucha diaria. Tenemos gente trabajando sola en usinas, cubriendo incluso el turno de la noche. Tenemos compañeros y compañeras que de a dos hacen roturas que se necesita por lo menos 4 o 5 personas. En varias localidades tienen que trabajar en conjunto con las intendencias o con los municipios porque no hay máquina, porque no hay los elementos necesarios. Entonces tenemos que apostar al máximo. Tal vez no logramos todo, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Nuestro sindicato está para dar una mano, está para hacer solución. Exigimos, eso obviamente integrantes del directorio de OCE a veces nos comentan, nos están exigiendo demasiado, pero bueno, es nuestro rol. Sabemos que tal vez no lograremos todo, pero para que tengamos un servicio de agua potable para la población es necesario todas estas exigencias. Y con el tema personal no sería un costo extra, porque es sustituir lo que se pagan tercerizaciones por ingreso de personas. Son nuevos funcionarios públicos, ¿no? Exacto, pero en costos para el Estado, y tenemos incluso informes del gerente general anterior, del gobierno anterior. Él argumentaba que había que tomar más personal como empleados públicos porque salía más barato para el Estado. Pero si el Estado mañana quiere cortar eso, lo corta, y si son funcionarios, no, eso es una realidad. Sí, igual en OCE sería imposible. Si vos cortás, por ejemplo, esos 3.000, se termina el servicio. ¿Cuándo son las reuniones? Nosotros mañana tenemos un ámbito en el sindicato, de ámbito interno. Hoy mismo tenemos también reuniones con representantes del directorio por el tema presupuestal. Y estos son días muy movidos, Julio, por el tema presupuesto. Seguramente 2 o 3 reuniones por semana tengamos. Y bueno, esperemos con el optimismo ese para reflotar la OCE. Es necesario para el país. La Rosa, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes por el espacio.